Lunes, un lunes más, las 10 de la mañana, y lo hacemos como cada lunes, sin fallar, despertando con Jesús, con el pastor Alberto Ares. Pastor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Pastor, ¿qué tal? Yo bien, muy bien, gracias a Dios, de verdad que sí. Que yo creo muy poca gente hoy en día dice gracias a Dios. Mucha gente dice, no, estoy bien, y ya listo. Yo la verdad que tengo que reconocer que siempre, tanto lo bueno como lo malo, es gracias a Dios. No, y lo has comentado en múltiples ocasiones aquí, que muchas veces mucha gente vive de espaldas a Dios, ¿no? Muchísima gente, de verdad que sí. Eso es una tristeza, no solamente por las personas, sino, como hemos tocado aquí en otras ocasiones, por la eternidad de esas personas. Aquí en la vida terrenal, por así decirlo, bueno, vivir a espaldas a Dios tiene unas consecuencias también, ¿verdad? Aunque quizá puedas disfrutar de eso que se llama pecado, de esos placeres, van a tener unas consecuencias terrenales, pero sobre todo, David, ya la consecuencia terrenal se queda muy pequeña al lado de la consecuencia eterna de vivir desamparado de Dios. Antes de entrar en materia, pastor, he descubierto algunos jóvenes influencers que están muy metidos en el cristianismo, que están muy metidos dando esa palabra. Lo ha comentado también en otras ocasiones. Sería un pecado tremendo por nuestra parte el tener ese llamado de Dios y no hacerlo por vergüenza o por avergonzarnos, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí gracias a Dios ahora mismo hay un montón de jóvenes conocidos, jóvenes y no tan jóvenes, pero gente que predica el evangelio usando esta herramienta del internet, que el internet es una bendición. Si lo usamos correctamente, es una bendición. Es como un cuchillo. Un cuchillo sirve para cortar y para facilitarnos la vida, pero puede usarse para el mal también. Lo mismo es el internet. Y ahora mismo hay yo uso esta palabra, no sé si es la correcta, unos titanes de la fe, que por ahí, jóvenes y no tan jóvenes, que transmiten el mensaje, que se especializan quizá en algún área en específico, y es maravilloso poder aprender también de la palabra del Señor a través de este tipo de personajes. Amén, pastor. Empecemos, si le parece, con el último culto emitido. Dado aquí en Morrojable, el 6 de la tarde, en Puerto Rosario, 11 de la mañana, por favor. Exactamente, pues estuvimos en las dos iglesias. Decirte que el domingo es verdad que tuvimos culto, pero que el viernes y el sábado anterior también, el Día de los Enamorados, tuvimos un culto de matrimonios, un tiempo muy bueno. El viernes en Puerto Rosario, el sábado aquí en el sur, y fue un tiempo buenísimo donde los matrimonios pues hacíamos algunas dinámicas y también compartíamos un mensaje, Damaris y yo, y fue muy bonito. Se tituló Miradas que hablan, ese mensaje. Bueno, muy bueno. Pero el domingo, la palabra en la que nos centrábamos era en el Salmo número 5, Salmo 5. Hemos estado durante los últimos meses, yo he estado compartiendo acerca de los 4 salmos anteriores, no con un tiempo determinado, sino empecé yo creo el verano pasado en el Salmo 1, al mes, Salmo 2, más o menos así, y este domingo pasado estuvimos hablando del Salmo 5, un salmo escrito por David. David es el autor, el rey David es el autor de este salmo, y donde encontramos a David en los primeros versículos, en los primeros 3 versículos, orando a Dios desde temprano en la mañana. Luego vemos que David manifiesta a Dios que tiene unos enemigos, que le están persiguiendo, que están blasfemando sobre él, que están diciendo mentiras sobre él. Luego David hace como una aclaración entre los justos y los impíos, y bueno, el salmo termina de una manera preciosa porque David reconoce la protección de Dios, que da igual quién se levante contra nosotros, que si uno está alineado con las cosas de Dios, Dios nos va a bendecir. Y empezábamos diciendo que qué pena no saber en qué momento exacto de la vida de David él escribió este salmo, porque algo muy importante que tenemos que hacer a la hora de poder sacarle el mayor provecho, en el buen sentido de la palabra, que podamos sacarle el mayor provecho a la palabra de Dios, es hacerle cuanta más preguntas mejor a ese texto. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿En qué libro está? Bueno, un montón de situaciones. ¿A quién se lo escribió? Y por ejemplo, aquí sabemos que es el rey David el que escribe el salmo, pero no sabemos en qué momento exacto David lo escribió. Vuelvo y repito, cuando leemos todo el salmo nos damos cuenta que habla de unos enemigos, que David tiene que estar huyendo porque hay enemigos que hablan mal de él, que lo persiguen, que son lisonjeros. Bueno, usa unas expresiones que quizá cuando estudiamos la vida de David, que por cierto de David se habla muchísimo en la Biblia, es el segundo personaje después de Jesús, lógicamente, del cual la Biblia habla más. Cuando estudiamos toda la vida de David, podemos encontrar 2 episodios en su vida, separados en el tiempo, 2 episodios en su vida, que podríamos decir, aquí escribió David el Salmo. Porque en un momento dado, antes de ser un rey público, aunque ya había sido ungido como rey por el profeta Samuel, pero todavía no había llegado su momento, antes de ser un rey público,
Pues estaba gobernando Saúl, un rey puesto por el pueblo. Saúl estaba gobernando, Saúl era un poco desastre porque hacía las cosas que él quería, él desechaba la palabra de Dios, incluso llegó un momento que Dios le dijo, por cuanto tú has desechado la palabra de Dios, yo te desecho para que no seas rey. Y bueno, David empieza a ganarse el favor del pueblo, indirectamente, él no quería eso, pero se empieza a ganar el favor del pueblo, por ejemplo, en aquella batalla con el gigante Goliat, cuando todo el ejército de Israel estaba atemorizado por un gigante, y David llega y dice, pero ¿qué pasa con este hombre? Le tira una piedra a la cabeza y lo mata. En otras palabras, ¿no? Sí, Pero fue así. Fue así, ¿no? Claro, cuando el pueblo ve eso, digo, oh, pues mira este muchacho que está con nosotros, qué bueno. Todos empiezan a maravillarse con David, salvo uno, que es el rey. El rey Saúl le tiene celos. En vez de alegrarse y decir, oye, qué maravilla que tengo a este muchacho entre nosotros, entre nuestra fila, qué bueno que David forme parte de nuestro ejército, no, le tiene celos. Tanto es así que en un momento dado David ya tiene que huir, porque Saúl lo quiere matar. Y David empieza a huir por los desiertos, por las cuevas. Hay un pasaje muy interesante cuando en el desierto de Engadi, creo que es, ahí está huyendo David porque Saúl va tras él para matarle, y dice la Biblia que Saúl, en medio de toda esa persecución, entró en una cueva para cubrirse los pies. Literalmente dice, ¿sabes lo que significa cubrirse los pies? Me lo dijo una vez, pero no me acuerdo. Pues ir al baño, hacer del 2. Ah, el 2, ahí está. Se cubrió los pies. La Biblia es muy bonita en su lenguaje. Y entonces dice que es muy inclusivo. Sí, dice que entró en una cueva a cubrirse los pies, para no decir que fue pues a lo que fue. Y David, curiosamente y casualmente, esas casualidades de Dios, estaba también en esa cueva, pero Saúl no lo sabía. Y mientras Saúl estaba ahí concentrado en lo que tenía que hacer, David estaba tan cerca, que yo siempre he dicho, no veas los olores que le tuvieron que llegar a David. David era un soldado, él tenía una espada, él podría haber matado ahí mismo a Saúl y haberle dicho, hasta aquí llegaron tus días y te mato, y se acabó la persecución injusta, y se acabó tus celos, tu envidia, y se acabó todo, Dios te ha puesto en mis manos, te mato. Sin embargo, él dijo, no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Me guste o no, Dios tiene a este hombre aquí, pero voy a hacer una cosa, dice David. Y le corta la esquina del manto de Saúl, para que en el día de mañana David podría decirle, oye, ¿sabes que yo te pude matar varias veces? Y no lo dice, no, eso es mentira. Ah, sí, ¿y esto qué es? Esto aquí, lo que tengo aquí es una prueba de que te tuve a mi alcance y no te maté. Luego también, bueno, pues podríamos poner ejemplos de la cueva de Adulán. En definitiva, David tenía que estar huyendo constantemente, y uno podría decir, bueno, quizá David escribió este salmo en la huida de Saúl. Luego hay otro pasaje, cuando ya David es rey, cuando ya está bien asentado en el trono, que uno de sus hijos, llamado Absalón, quiere hacerle, como diríamos aquí, una moción de censura, quiere echarle. El propio hijo dice... A su padre. No, algo tremendo, David. Si pudiésemos aquí... Como uno de los pecados tremendos, ¿eh? Sí, o sea, increíble. En vez de estar bendecido por ser el hijo de David, pues no, esa gente que quiere más, ¿verdad? Y le da lo mismo a quien tenga que pisar con tal de yo salirme con la suya. Bueno, historias ahí con este Absalón terrible. Absalón usa una estrategia que se pone a las puertas de la ciudad, y toda la gente que entraba y salía le hablaba mal del padre. No, es que tú sabes que mi padre, que no atiende a la gente, que no sé cuánto, él no tiene tiempo nunca para nada, pero sin embargo yo, y así se empezó a ganar a la gente. El favor de las personas. El favor de las personas. Cuando ya tenía mucha gente, dice que le presenta esa moción de censura, que quiere hacerle ese yo te voy a quitar del trono para ponerme yo, y David, que ya tiene... Un golpe de Estado. Exactamente, un golpe de Estado ahí en la monarquía. David, que ya es un hombre adulto. David, que es sabio, es un hombre de guerra, pero es una persona muy sabia. Dice, mira, yo no voy a meter al país ahora en una guerra civil por una tontería de estas, y menos me voy a meter en una guerra con mi hijo. ¿Qué hace David? Da un paso a un lado, se va. Tú quieres el trono, Absalón, yo no voy a entrar a una guerra y no voy a meter al país en una guerra por tus tonterías y por tu este deseo de querer más. ¿Quieres el trono? Ahí lo tienes, mi niño, toma, te lo doy. David se echa a un lado, pero resulta que Absalón no solamente quería el trono, sino que quería matar al padre. Así que David tiene que huir. Tremendo. Sí. Con Saúl estuvo huyendo como cerca de 10 años. Con Absalón estuvo huyendo como alrededor se calcula, entre 9, 10 meses, incluso un año está huyendo. Y ahí también le perseguían un montón de personas, el ejército, y David escuchando toda esa clase de mentiras que decían, puede ser que allí escribiese el Salmo 5. Yo creo que fue o bien con Absalón o bien con Saúl, pero en una de esas huidas David escribe el Salmo. Lo cierto es que sea cuando sea,
David se encuentra en problemas, pero aún así, en vez de quejarse, ¿qué hace? Comienza a alabar al Señor, porque los salmos son alabanza. Y de aquí, bueno, sacábamos una enseñanza de que no importa en qué momento de nuestra vida estemos, podemos alabar a Dios. Estamos en el mejor momento, alábale. Estás en el peor momento, alábale. Adora al Señor, aún desde la cueva de Adulam, desde el desierto del Engadi, desde que si estás huyendo de tu propia familia, adora a Dios en medio de las pruebas. Empezábamos por ahí. Luego decíamos que el Salmo se centraba mucho en los primeros versículos de la importancia de la oración. A ti oraré, de mañana oirás mi voz, decía David en ese Salmo 5, y bueno, y expresaba ciertas cosas como por ejemplo que la oración es importante. La oración es importante porque el Señor escucha al que ora. Y esto es muy interesante tenerlo interiorizado, David. El Señor escucha al que ora. Escucha, oh Señor, mis palabras, porque a ti oraré de mañana, decía David en ese salmo. Y decía que todo aquel que ora a Dios, Dios le escucha. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Entonces tenemos que orar, porque me detenía en esta frase y la repetía varias veces. Orar funciona. Y eso hay que hacérselo entender a la gente. Orar funciona. Ahí he descubierto algo en la Biblia. Bueno, he descubierto, parece aquí como que he sido el único, ¿no? Me he dado cuenta de un detalle que probablemente miles y decenas y centenas de miles de personas también lo han hecho. Pero me he dado cuenta de un detalle, y es que la Biblia habla centenas de veces, literalmente, acerca de la oración. Pero se centra más, todas esas centenas de veces, se centra más en la importancia de orar a cómo orar. A nosotros nos preocupa mucho cómo orar, ¿verdad? Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay que ser eficaz, hay que ser justo, y nos centramos mucho en eso. Pero eso está en el capítulo 5 de Santiago. Antes de ese capítulo 5 está el capítulo 4 de Santiago. Santiago, antes de decir cómo orar, dijo, mira, tú no tienes porque no pides. Se centra en la importancia, no, tienes que orar. Tienes que orar. En un momento dado, por ejemplo, los discípulos le dijeron a Jesús, oye Señor, nos hemos dado cuenta que Juan el Bautista enseña a sus discípulos a orar. Por favor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, vale, vosotros pues oraréis. Y les enseñó a orar orando. No es tan importante cómo orar, que sí, sino orar. En la eficacia de la oración, ¿no? Sí, a ver si me sé explicar. A veces la eficacia de la oración vale, pero hasta que seamos eficaces, oremos. La Biblia apunta a que oremos, no a cómo oremos. Ya eso lo vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Es como enseñar a un hijo a caminar. Lo importante no es que camine derecho, bien, no, camina. Y ya caminando vas a ir cogiendo nivel. Vas perfeccionando, ¿no? Exactamente. La Biblia no se centra tanto en cómo oras, sino en que ores. Pablo le dice, creo que a los filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda acción de gracias, con todo ruego, con toda súplica. Ora, dice Pablo, no te quejes, ora. Tienes que orar. Ya después te digo cómo hacerlo, cómo mejorar. Pero lo importante es que ores. Y decía a la iglesia, oye, ¿te has dado cuenta que todos aquellos que dicen que orar no funciona, casualmente son los que no oran? Aquellos que dicen, no, orar no sirve para nada, orar es una pérdida de tiempo, orar es hablar con las cuatro paredes, orar es hablar con un ser imaginario. Curiosamente, son aquellos que no oran. Porque como decía el domingo en la iglesia, orar funciona. Y ponía algunos ejemplos extrabíblicos, ejemplos de cómo la oración funciona. Por ejemplo, tengo aquí uno anotado, como un profesor, un doctor de Harvard. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando, oye, para ser profesor de una de las mejores universidades del mundo, ya por lo menos se merece nuestro respeto, porque ya tiene una autoridad en cuanto a conocimiento. Este hombre se llama el doctor Herbert Benson, de la Universidad de Harvard, y ha estado estudiando no días, ni meses, ni años, sino décadas enteras sobre los beneficios que tiene la oración, y afirma que la oración combate el estrés, calma el cuerpo y nos ayuda a sanar más rápido. Amén. Dice este hombre. Qué bonito, pero es que ya la Biblia nos decía, orad unos por otros para que seáis sanados. Pero esperamos a que nos lo tenga que decir un doctor para creérnoslo. No, orar funciona. Allá hace como 11 años, en el 2014, que parece que fue ayer, y hace ya 11 años. 11 años ya. Hubo un estudio que se hizo en Sociología de la Religión que analizó los beneficios de la oración con algo muy importante que hoy se trata, que es la salud mental. Hoy en día se habla mucho de esto, se le está intentando dar más énfasis porque necesita ser hablado, necesita ser tratado. Y este estudio, hecho en 2014, dice que
está demostrado que aquellas personas que oran más están mejor mentalmente. Y aquellas personas que oran menos o no oran tienen más síntomas de ansiedad y de preocupación. Qué casualidad, que vuelvo y repito, el versículo de Pablo a los Filipenses: por nada estéis afanosos, sino más bien oren por todo. La oración nos calma porque orar funciona. Y David en este salmo estaba diciendo: yo cada mañana me presento delante de ti. No es cuando estoy mal, cuando tengo problemas en mi casa, en mi matrimonio, en mi economía, en mi espiritualidad, en mi salud, es que entonces vengo y oro y pido oración. No. Cada mañana me presento delante de ti. Pablo le dice a los romanos que tenemos que ser constantes en la oración. Y le decía a la iglesia: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está? Porque tu vida de oración apunta directamente a cómo está tu relación con Dios. No podemos decir que estamos bien con Dios si no oramos con Dios. Nosotros no podemos relacionarnos con una persona con la cual no hablamos. Entonces, nuestra vida de oración está totalmente enfocada a cómo está nuestra vida con Dios. Y para no alargarnos mucho, otro punto que toqué es que David oraba en la mañana. Qué bonito. Este salmo es un salmo matutino y David oraba en la mañana porque yo creo que es más importante cuándo oramos que cuánto oramos. Hoy en día las personas se centran mucho y le dan mucho énfasis, mucha importancia al tiempo de oración. No, es que hay que orar 5 minutos al día, es que hay que orar 1 hora al día, es que hay que orar 5 horas al día. Bueno, el tiempo en sí también es importante. Jesús mismo en un momento dado le dijo a sus discípulos: oye, ¿qué pasa? Que ni siquiera 1 hora han podido orar conmigo, velar conmigo. Estoy en problemas y no han podido orar. Y citó eso, 1 hora. El tiempo quizás es importante, pero yo considero que más importante es cuándo oramos. David dice: de mañana oirás mi voz. Cuando nosotros oramos por la mañana, David, creo que le estamos dando un mensaje a Dios de: tú eres lo más importante. No voy a hacer nada antes que ore contigo. Porque al final hay personas que oran cuando ya tienen su día hecho, cuando ya todas sus ocupaciones están hechas y, ahora tengo 5 minutitos de paz, me voy a sentar a orar. Bueno, bien, maravilloso. Pablo nos enseña que tenemos que orar constantemente, orar sin cesar. Está bien, pero hay que orar por la mañana. Por la mañana, de mañana oirás mi voz. Hay que buscar a Dios por la mañana, antes que nada, porque haciendo eso, le estamos diciendo: tú eres lo más importante, Señor. Tú eres el centro de mi vida. Jesús nunca nos enseñó a que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 33, que tenemos que buscar a Dios primeramente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo Jesús. Se trata de buscar a Dios primero. Antes que nada, antes de hacer absolutamente nada, céntrate en Dios, dedícale esos primeros segundos, esos primeros minutos al Señor, mostrándole que Dios es lo más importante. Dios no es parte de nuestra vida, Dios es nuestra vida. Pablo le dijo, creo que fue a los Colosenses: Jesús es todo, no puede ser parte de nuestra vida. Jesús no lo podemos resumir o simplificar a 1 hora de culto a la semana, a un momento de que leemos la Biblia al día. No, Jesús lo es todo y en base a Dios empezamos a agendar nuestra vida. Hay mucha gente que sirve a Dios, pues, en el culto, y está bien. No quiero decir que esté mal, por favor. Es que tú sabes que hay gente para todo. Sí. No quiero decir que esté mal. Todo lo que hagas por Dios y para Dios, maravilloso. Y Dios no es injusto para olvidar todo lo que haces por Él. Pero, por favor, no simplifiquemos nuestra relación con Dios a 1 hora y media a la semana en un culto. No. Dios tiene que ser primero en todas las áreas. Y bueno, y no te digo más lo que hablamos porque si no nos alargamos, pero David después se centra en la diferencia entre justos e impíos, pero David al final lo que dice es: bueno, Señor, si yo estoy aquí en los últimos versículos, dice, es por tu abundante misericordia. Yo no es que me crea mejor que los que me persiguen, yo no es que sea más santo. Si yo hoy estoy aquí es por la abundante misericordia tuya. Pastor, empezamos con las preguntas, si le parece. Perfecto. Hemos hablado un poco de pasada, pero vamos a profundizar. ¿Qué es el ayuno, pastor? Bueno, cuéntenos un poco, ilústrenos qué significa esa palabra ayuno. ¿Qué es? El ayuno literalmente es abstenerse de alimentos, ¿verdad? Esto es una práctica que se hace no solamente en el mundo cristiano, también se practica en otras creencias, incluso en el ateísmo. Pues ahora está muy de moda el ayuno intermitente, todo esto, pero creo, doy por hecho, me estás preguntando el ayuno bíblico, ¿verdad? Que dice la Biblia acerca del ayuno. El ayuno es abstenerse de alimentos durante un tiempo concreto, eso no es importante, luego si quieres podemos hablar de eso, pero para en ese tiempo intensificar nuestra búsqueda de Dios.
Nosotros los cristianos ayunamos para que en ese tiempo poder aumentar nuestro tiempo de oración, aumentar nuestro tiempo de la lectura de la palabra de Dios. Y algo importante que tenemos que tener claro es que Dios no nos pide que ayunemos para que pasemos hambre, no es una penitencia, ¿verdad? No es algo como un castigo que tengo que hacer y así parece que voy a agradar a Dios. No, ni muchísimo menos. Dios no nos pide que ayunemos para que pasemos hambre, sino para que entendamos a que tenemos que depender más de Dios que de lo físico. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús. Tenemos que aprender a depender más de Dios que incluso del propio pan. Que el pan no es que sea importante, es que es básico. O sea, sabes que hay cosas importantes y luego cosas básicas. Y el pan, la comida, es algo básico, es algo elemental, es algo que no podemos prescindir de ello. Me refiero por siempre. Sin embargo, tenemos que aprender que dependemos de Dios, no de las cosas. Es una manera de decirle a Dios: dependo de ti. Tú eres lo que más me importa. Por eso prefiero abstenerme de esta necesidad y de este placer, porque comer es una necesidad y muchas veces o casi siempre también es un placer. Quiero restringirme de estas cosas para adorarte a ti, para buscar de ti. Pero el ayuno, quiero decir, ¿es solamente por la mañana o es durante todo el día o X horas o cómo sería? No, fíjate, la Biblia no te da unas pautas, unas determinaciones, unas reglas en cuanto al ayuno. En la Biblia hay varios tipos de ayuno. Por ejemplo, Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Dice la Biblia en los evangelios de Mateo y de Lucas que cuando terminó el ayuno tuvo hambre. Se da por hecho que él sí bebió, pero no comió. 40 días y 40 noches. Luego 3 semanas estuvo ayunando Daniel, que no fue un ayuno íntegro, sino que se abstuvo de ciertas cosas. Se abstuvo de manjares delicados, dice la Biblia, de carne, de pescado. Se alimentó de legumbres, como para sobrevivir. Se quitó lo rico, ¿verdad? Lo bueno, apetecible. Lo apetecible. Y bueno, y empezó a comer un poquito solo de legumbres y sobrevivió. Luego estuvo Esther, si no recuerdo mal, estuvo 3 días ayunando antes de presentarse al rey para interceder por los judíos. Hay diferentes ayunos. Hay ayunos largos, hay ayunos cortos. Se puede hacer un ayuno de un día, se puede hacer un ayuno de 6 horas, de 12 horas, no sé. La Biblia, o Dios en este caso, nos da mucha libertad para nosotros ayunar. Lo que sí nos pide es que ayunemos. ¿Cuánto tiempo? No sé, por ejemplo, hace poco hicimos un ayuno como iglesia. Nosotros lo llamamos el ayuno de Daniel. Todos los años, nosotros, Damaris y yo, llevamos como, 12, 13 años siempre en la iglesia, practicando este ayuno con la gente de la iglesia. Y es un ayuno, 21 días de ayuno, que ya te digo, te quitas todos los que son los manjares delicados para comer solo legumbres y estás 21 días más malo, David. Pero malísimo. Claro, eso tú se lo puedes pedir a una persona que su trabajo no sea muy físico. Pero vete y pídele, haz un ayuno de 21 días a una camarera de piso, por ejemplo. A una persona, como recuerdo hace tiempo, un jardinero que teníamos que estaba 8 horas bajo el sol. Y agachado, doblado la espalda, cavando hoyos. Entonces, Dios, como sabe eso, Él simplemente te dice, ayuna. Te da varios tipos de ayuno en la Biblia y tú ayuna, adáptate como puedas, pero ten ese tiempo de decir, voy a quitarme esto para buscar de ti, Señor. Amén. Y claro, nosotros asociamos la palabra ayuno al tema del desayuno, ¿no? Es decir, no desayunamos. Sí, pero puede ser un ayuno, por ejemplo, por la tarde. O sea, ayunar es dejar de comer, es abstenerse de alimentos. Es abstenerse de alimentos, directamente. Exactamente, no importa el día. Por ejemplo, cuando tú haces un ayuno, pues no sé, vamos a hacer un ayuno de 10 días. Yo no sé tú, yo no estoy 10 días sin comer. Yo lo que hago es que como una vez al día, por ejemplo. Y esa comida puede ser a las 7 de la mañana o a las 3 de la tarde o a las 7 de la noche, qué sé yo. No es importante en qué parte del día, sino ayunar. Eso es lo que ¿Y líquido? Es decir, ¿es sólido también y líquido o...? Vuelvo a lo que te decía antes. Hay ayunos que, hombre, si vas a hacer un ayuno largo, es mejor que te hidrates muy bien. Si haces un ayuno corto, por ejemplo, voy a estar 12 horas ayunando. Bueno, si puedes privarte también de líquido, bien. Pero yo en esto siempre, como pastor, siempre aconsejo, mira, lo primero es tu salud, no vayas a ser de aquí el superhéroe, hidrátate bastante, pero por ejemplo tenemos el caso, por no decir el nombre, tenemos el caso de un chico en la iglesia, que él viene de una cultura latina donde el ayuno está muy, muy ferviente, que él se mete 3 días en la habitación sin comer y sin beber. Sin comer y sin beber, David.
con la Biblia, él, el Señor y la palabra de Dios. 3 días sin comer y sin beber. Yo personalmente ese tipo de ayunos no lo aguanto, no tanto en la comida, sino en la bebida. Yo soy una persona que necesito hidratarme, necesito. Ahora mismo tuviste que alargar la pregunta porque le está mandando ahí agua. Sí. Me gusta, no, la necesito. Yo bebo 2, 3, 4 litros de agua al día, y si estoy trabajando en alguna azotea por ahí con mucho calor, hasta 6 litros de agua al día, claro. Pero hay personas que aguantan, entonces depende de lo que tú quieras y puedas. Vuelvo y repito, Dios no te dice el ayuno tiene que ser así. No, es como tú puedas. Hombre, si vas a hacer un ayuno de 6 horas, no vayas a decir, bueno, pues solo de comida, los líquidos sí, te tomes un batido de fruta, hombre, o como aquella persona que decía, no, que a mí me cuesta ayunar, entonces yo lo que hago es que me quito el azúcar del café después de la comida. Digo, bueno, si tú lo quieres llamar eso ayuno, me parece bien, vale, venga, te lo acepto, cada uno que lo haga a su manera. Pastor, pregunta, ¿el bautizo ¿El bautizo tiene que ver con la salvación, pastor? Sí y no. Más bien no y sí, te explico. Por ejemplo, el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado, creo que eso está en Mateo. Ahora me pillas en fuera de juego, Mateo o Marcos. Bueno, sé que está entre Mateo y Marcos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sin embargo, hay creyentes que creyeron y no se bautizaron. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, aquel preso que murió juntamente con Jesús crucificado al lado, él se arrepintió de sus pecados, ¿verdad? Y el Señor le dijo, bueno, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, hoy ya tú eres salvo. Y uno dice, ay, no se bautizó. Claro, cuando el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado, está hablando de lo que simboliza el bautismo. El bautismo es el comprometerte a tener una vida nueva, es el morir a ese viejo yo y ese resucitar a la nueva criatura. El bautismo no salva, lo voy a volver a aclarar, el bautismo no salva, nada de lo que nosotros hagamos aquí en la tierra salva. La salvación es un regalo de Dios, no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Es Dios quien lo hace todo, quien lo hizo todo, quien lo hará todo. Simplemente tú tienes que aceptar lo que Jesús hizo. Tienes que creer que Jesús murió en una cruz y que Dios lo levantó de entre los muertos, dice Pablo a los romanos. Por lo tanto, decir el bautismo salva es una herejía, es una blasfemia, porque el bautismo no salva. Ahora bien, cuando Jesús dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿por qué dice el que fuere bautizado será salvo? Está dando a entender que si tú has creído en Jesús y no te has bautizado, por algo será. Porque el que se bautiza es porque ya ha decidido tomarse las cosas de Dios en serio, apartarse del pecado, por lo menos luchar con el pecado. Si no lo has hecho, por algo será. El otro día yo comentaba, decía, las personas que son bautizadas en el catolicismo, ¿sí? Si pasan al cristianismo, ¿tienen que ser bautizadas nuevamente, pastor, o no? Sí, totalmente, porque el bautismo es una decisión personal. Y como ya creo que hemos hablado aquí en otra ocasión, al final el bautismo católico, aunque nuestros padres o quien sea tuviera muy buenas intenciones, fue impuesto, fue obligado. Yo fui bautizado en la Iglesia Católica, ¿verdad? Incluso hice la comunión en la Iglesia Católica hasta que pude conocer al Señor verdaderamente y pude entender que la comunión con Dios no se trata de una oblea, de una hostia, se trata de una relación íntima. Esto no se trata de ir a misa los domingos, ni de ir al culto tampoco los domingos, se trata de una relación con Dios. Entonces, a mí nadie me preguntó, a mí mis padres con todo el amor del mundo me bautizaron en base a sus creencias, en base a su amor, y hacia mí también me bautizaron, pero ¿y quién me preguntó a mí? Hoy vamos a hablar de algo que creo que a muchas personas les puede interesar, y es cómo es la trascendencia, pastor. Es decir, cómo es o qué dice la Biblia de cómo es cuando morimos, porque mucha gente habla o dice, es que vi una luz, o se ve una luz, las personas que han estado próximas a la muerte y tal, que toda tu vida se pasa ante tus ojos. ¿Qué dice la Biblia, si dice algo acerca de ello, pastor? Bueno, te metes en un tema un poco... ¿Pantanoso? No pantanoso, incómodo para muchos. Si tú quieres, yo en la iglesia he descubierto esto. Si yo quiero que la iglesia guarde silencio absoluto, tengo que tocar 2 temas. Tengo que hablar o de dinero o de la muerte. Cuando tú hablas de la muerte... Silencio. Pero silencio, que la gente se queda blanca. Pero es algo que vamos a pasar todos. Todos. ¿Sabes lo que decía mi abuela, la de los cubiertos? Que todos nacemos, y has visto que aquí tenemos una M, ¿no? Ay, mira, la mía también dice muerte aquí y el pie es la S segura. ¿Sí, verdad? Exacto. Mi abuela decía... Son los dichos de los antiguos, ¿sí? Que ya cuando nacemos, nacemos con la marca de la muerte. Es lo que tenemos seguro muerte todos segura. Los vivientes es que vamos a morir. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia de cómo vamos a morir? Bueno, la Biblia no habla de eso.
Pero sí es verdad que hay mucha gente que ha estado en ese umbral y que por lo que quiera que sea, Dios no permitió que se fueran, sino que vinieron, y que coinciden en eso, ¿verdad? ¿No? Es que vi como un túnel, una luz al final del túnel, y es curioso o llamativo por lo menos el hecho de que tanta gente coincida en esto, ¿verdad? La Biblia presenta a Jesús como la luz del mundo, ¿verdad? Esa luz. De hecho, hay un versículo en Apocalipsis que dice que en el cielo no vamos a tener necesidad de sol porque Jesús será nuestro sol. Sí, perdón, Jesús será nuestra luz, Él nos alumbrará. Con esto no quiero decir que sea cierto lo del túnel y la luz, no. Oye, pero qué coincidencia que muchos vean eso, ¿no? Como ese túnel que al final hay una luz. Conozco personas, aparte que me he leído algún libro de una mujer que trabajaba en un asilo de ancianos, pero ya un asilo donde ya las personas estaban prontas paliativo. a partir. Sí, exactamente. Pero conozco personas que han trabajado, no sé si todavía lo están haciendo, pero han trabajado también en la UCI, en ciertos sitios donde ya la gente, en muchos casos, parten de aquí, donde dicen todo lo contrario, que no es un momento placentero, no es un momento donde ves una luz, sino es un momento aterrador para algunos. Algunos coinciden también, muchos, como que sienten un calor infernal, ven llamas, ven fuego, se asustan. Ahora hay un hombre que el otro día vi un podcast de él, no recuerdo, ahora es muy conocido por las redes sociales, una persona mayor que habla de la muerte desde el punto de vista también cristiano, y dice que algunos es un momento muy trágico, ¿verdad? Pero todo eso depende de hacia dónde vayas a ir. La Biblia no dice cómo va a ser ese momento. Lo cierto es que aquí morimos, la Biblia usa la expresión expiró. La persona expiró. Y ahí ya el espíritu, el alma se desconecta del cuerpo. El cuerpo es lo que aquí se queda. La fachada. Sí, la fachada, el envase. Aquí el estuche del alma y del espíritu. Venimos del barro, al barro vamos a volver, ya sea porque nos entierren, porque nos coman los gusanos, porque nos incineren, lo que quiera que sea. Al barro vamos a volver a ser polvo. Pero el espíritu y el alma se van. El espíritu se va a ir con Dios, porque el espíritu es de Dios. Ahora bien, el alma, ¿hacia dónde va? El alma es lo que nosotros tenemos que ganar. Y entonces depende de la decisión que tú hayas tomado aquí en la tierra, tu alma va a ir o para el cielo o para el infierno. Entonces, ¿cómo va a ser ese momento? No lo sé, en algunos es un momento instantáneo. Mi esposa siempre me ha dicho que a ella le gustaría morir como su abuela. Es el que se le conoce como la muerte dulce, ¿no? La muerte Quedarse dulce. dormido. Exacto, no, la muerte dulce es cuando mueres por inhalación de gas, creo. Ajá. Pero la muerte, no sé, tiene un nombre que es la muerte feliz o algo así. Se fue a dormir y te quedas ahí. Y ya no despertó más. Sí, esa es la mejor. Pero luego hay muertes trágicas, hay muertes más agonizantes, hay muertes que llevan mucho tiempo. Bueno, pues yo he estado en algunos momentos del umbral de la muerte en ciertas personas, y es verdad como que tienen ese suspiro, pero la Biblia no entra en eso porque cada muerte, pues bueno, será específica para cada uno, pero lo cierto es que después de la muerte hay una vida. Pablo, sí, es Pablo el que dice, yo desearía, yo estoy aquí en cuerpo con ustedes, pero desearía estar ahora con el Señor. O sea, una vez nosotros morimos aquí, aparecemos allí. Es algo instantáneo. Amén. Creo recordar que es Esteban, si no recuerdo mal, perdón si me equivoco, creo que no, estoy casi seguro que es Esteban cuando lo apedrean, ese primer mártir muerto de la iglesia, Hechos capítulo 7, lo apedrean, le están tirando piedras y dice, y entonces se le abrieron los cielos y vio al Hijo de Dios. O sea, más allá de lo que nuestro cuerpo físico ve, hay un cielo, hay una eternidad. Entonces, cuando morimos aquí, aparecemos allí. La muerte no es el final, es el comienzo de la vida eterna. El tema está en qué dice la Biblia de la trascendencia. Pues mira, no habla mucho, no entra en detalle en eso. Lo que sí habla es de los momentos antes a ese momento. ¿Qué vas a hacer para cuando llegue el momento? ¿Te estás preparando para ese momento? Suena trágico, suena como un poco apocalíptico, algo trágico, pero hay que prepararse para morir. Porque como tu abuela decía, como mi abuela decía, y como tantas otras abuelas decían, lo que tenemos seguro es la M de muerte. Es que vamos a Todos morir. vamos a morir. Pues vamos a prepararnos para morir. Totalmente. Vamos a prepararnos para ese momento. Porque es una decisión, David, personal. Ya hemos hablado en otra ocasión, no vamos aquí a seguir engordando esto, pero el purgatorio no existe. Es el lugar donde dice que cuando mueres tu alma va a un lugar de reposo, y según oremos aquí, si hagamos rogamos que haga una oración por su alma, dicen en las escarapelas. Rogamos, ¿verdad?, una oración por su eterno descanso Exacto, de su alma. Porque la Iglesia Católica lo que enseña, bueno, la Iglesia Católica y otras creencias lo que enseñan es que si los familiares, los amigos, los conocidos aquí en la tierra oramos, podemos sacar ese alma del purgatorio y llevarlo al cielo. No, es una decisión
decisión totalmente libre y personal de la persona. Cada persona decide aquí en la tierra y en vida hacia dónde quiere ir. ¿Quieres ir al infierno o quieres ir al cielo? Ahora, si quieres ir al cielo, el único camino se llama Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Me acabo de acordar ahora de cuando él estuvo con una persona que estuvo a punto de morir y que quería ir al infierno. Sí, quería ir al infierno. Creo que solo me ha pasado esa vez y hace unos cuantos años, y aquí el Morrojable precisamente, una de las primeras veces que yo estuve aquí, creo que fue una de las primeras visitas que yo hice hace muchos años atrás. Aquí Le marcó, Me marcó primero porque yo estaba empezando a dar mis primeros pasos como pastor. Bueno, creo que en aquel entonces no era ni pastor. No estaba estaba en la iglesia, pero no era pastor. Y me llamó mucho la atención porque este hombre estaba agonizando. Ya a este hombre le quedaban no días, ya no sé si tú lo has podido ver. Hay personas que ya tienen la muerte reflejada. Sí. Yo voy y oro, porque yo voy a orar siempre hasta el último aliento de vida. Yo voy a orar, yo creo en un Dios que tiene el poder para sanar, pero hay personas donde tú ya ves que ya está, ya solo es el momento de que de ese último suspiro, ese expiró que dice la Biblia, ¿verdad? Que se separe ya el alma y el espíritu. Y esta persona, cuando llegué, yo ya le vi la muerte en el rostro. Yo le dije, mira, ¿quieres orar por sanidad? No, yo no quiero orar por sanidad. Digo, vaya hombre, qué raro. Todas las personas que están en este momento de su vida se agarran a un clavo ardiendo y me dicen que sí. Digo, pues nada, pues yo le dije, ¿sabes que te vas a morir? Sí. Digo, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón para ir al cielo? No. Y ahí, pero enfadado, sacó como fuerzas de donde ya no las tenía. No, yo me voy al infierno. Él estaba enfadado con el Señor por otros asuntos en su vida, pero yo me voy al infierno porque ahí están todos mis amigos y no sé cuánto, que el cielo es aburrido. Digo, bueno, qué engañado estás y qué pronto vas a despertar de ese engaño, desgraciadamente. Pastor, llegan los carnavales. ¿Qué dice la Biblia de los carnavales? ¿Dice algo o no? No, silencio absoluto. No. Es que no habla absolutamente nada de los carnavales. Los carnavales nacen, creo que, muchísimos siglos después de que la Biblia estuviera escrita. No sabría decirte exactamente, he estado mirando un poquito, pero no sabría decirte exactamente cuándo nacen los carnavales. Nada tiene que ver con la Biblia. Ahora sí, la Biblia nos da ciertos parámetros en general que uno ya tiene que entonces que poner en balanza si un cristiano puede participar de estas fiestas, no puede, si son buenas, son malas. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar, porque hay muchos cristianos que parece que no se enteran, no se quieren enterar y parecen loros simplemente que repiten lo que escucharon en alguna parte. Algunos dicen que carnaval significa carne a Baal. Baal es un falso Dios que habla la Biblia y como que dicen, no, porque el carnaval tú te estás ofreciendo a ese falso Dios. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso tú te vas al original de la palabra, a la etimología de la palabra carnaval, no tiene nada, pero nada que ver. Se dice que carnaval tiene que ver con la palabra, ¿cómo era? Adiós a la carne, porque se hace como en esa cuaresma, como ya viene Semana Santa de aquí a unos cuantos días, los católicos no comen carne, entonces pues antes de abstenerse de ese tiempo de la carne, pues se pegaba unos festines que no vea, y luego eso fue evolucionando, luego en los festines como se comía mucho, se hacía el ridículo y se iban tapando, hasta que al final, carnaval, adiós a la carne, ¿verdad? Pero bueno, si somos honestos, David, yo creo que sabemos que se mueve en el carnaval. Yo soy de Tenerife, se dice que ahí son los mejores carnavales del mundo, en Tenerife. Claro, por una parte está el carnaval infantil, que puede llegar a ser algo simpático, algo que tú ves a los niños desfilando, pero vamos a hablar ya como adultos. Sabemos lo que se mueve en las noches de carnavales, sabemos que son excesos, sabemos que una persona cuando su identidad está tapada es capaz de cualquier cosa. Yo de pequeño salí bastantes noches en el carnaval y te puedo decir que menos el Señor, ahí estaba de todo. Eso era el desmadre de los desmadres, literalmente, excesos de todo tipo. Eso era, como dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, la manifestación de las obras de la carne, el adulterio, la fornicación, las borracheras, el desmadre, las contiendas. O sea, era un desastre absoluto. La Biblia dice que la voluntad de Dios es tu santificación. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La santificación. Entonces vamos a hacernos una pregunta. En vez de decir, oye, el carnaval es bíblico, no, porque no habla, pero podemos participar, vale. Si la voluntad de Dios es tu santificación, ¿esa fiesta te ayuda a santificarte?
o por el contrario te ayuda a apartarte más de Dios? Yo creo que la respuesta es clara. Entonces yo, por ejemplo, no participo, aunque en mi niñez fui muy carnavalero, estuve en Murgas, pero una vez que conocí al Señor y entendí y fui honesto y sé lo que se mueve en el carnaval, o sea, rechazo total al carnaval. Yo aconsejo a todos los creyentes que no lo hagan. En las fiestas nocturnas del carnaval, a mi hija no hace ningún tipo de participación del carnaval, y ese es mi punto de vista. No, cero carnaval en mi vida. ¿Y por la mañana, por el mediodía o por la tarde? Claro, pero lo que hoy empieza como risas y fiestas, vamos normalizando, y al final estos que hoy se están riendo, bueno, y que ya no hace falta ni los más pequeños. Yo es que no sé si meterme en esto. Dale, sin miedo. Dale, sí, porque somos una emisora plural y todo cabe. Claro, tú dices, por ejemplo, mucha gente dice, ay, ¿y por qué a tu hija y en el colegio y no la llevas disfrazada o aquí en la calle? Y yo, mira, seguramente no tenga de malo, incluso se lo va a pasar muy bien, pero lo que voy a lograr es que ella vaya normalizando algo, y cuando sea mayor va a seguir participando de esto. Entonces, cuando pierda ya la inocencia, cuando ya no sea una niña que se disfrace de Frozen, de su princesa, que ella todavía piensa que es una princesa y cree que cuando se pone Frozen es Frozen, y cuando se viste la sirenita es la sirenita, cuando ella pierda esa inocencia, ya vamos a empezar a ver otro tipo de cosas, y luego solamente hace falta salir para darte cuenta lo que hay. David, yo el otro día estaba, creo que fue en una de las fiestas de Navidad, no era ni carnaval, y había un baile, David, de niñas entre 6 y 10 años. 6 y 10 años. Ya solo la música que le pusieron, pero es que las vestimentas que le pusieron, David, y cómo las pusieron a bailar. Y yo digo, pero nadie va a hacer nada, tío. Perdón por lo de tío. Sí, no, sí. O sea, llámame anticuado, llámame retrógrada, llámame que me he quedado en la edad medieval, llámame, pero ¿no le da vergüenza ajena, de verdad? Ver a una niña de 6 años perreando. Ver a una niña que ya tiene media nalga por fuera con esa ropa que tiene una blusita que le está tapando los pezones. Una niña de 6 años, y le pones esa música, y todas ahí contentos. Y claro, hoy puede ser simpático y gracioso, pero de aquí a unos años... Entonces nadie va a hacer nada, y entonces ya en los carnavales pues ya ves esto, y ya si nos vamos, claro, estamos hablando aquí en Canarias, pero si nos vamos a Brasil, ya por ejemplo los carnavales de Brasil son actos satánicos, literalmente. No les voy a invitar a ver, pero puedes entrar en vídeos por ahí que hay por ahí en las redes de cómo son las cabalgatas allí. Eso son literalmente, aparte ya no solamente actos satánicos, porque uno dice, no, es que son juegos. Bueno, cuidadito con los juegos, pero luego ya cómo se ridiculiza el cristianismo. Digamos, creo que fue en Tenerife o en Las Palmas. Aquí ya me meto en berenjenal. Te cierran la radio con esto, David. Pero ya que me das pie. No sé si fue en Tenerife o en Las Palmas. Los drag queens. ¿Tú quieres hacer de drag queen? Pues chico, me parece estupendo, que a libertad nos llamó el Señor. Ni tú eres quien para cerrarme a mí la boca, ni yo soy quien para cerrarte a ti la boca y dejar que te expreses como quieras. Pero una de las galas, que no sé, creo que fue en Tenerife. Chico, el que ganó fue uno haciendo de un Cristo crucificado, y luego se desnudaba. Digo, pero qué vulgaridad, hombre. Qué vulgaridad. ¿Tú crees que eso a mí me va a acercar a Dios? Eso es lo que me dan ganas, es mira, me pongo hasta rojo. Cuando veas que se me pongan rojas las orejas, David, mal asunto, ¿eh? Pongo nervioso, me pongo de mal humor. Mi mujer sabe que estoy de muy mal humor cuando las orejas se me ponen rojas como un tomate. ¿En 2017? En el 2017 fue en Tenerife, ¿no? Creo que sí. Estoy mirándolo. Creo que sí. Claro, algunos lo ven como broma. ¡Ay, qué simpático! ¡Ay, qué gracioso! Mira, y se puso ahí, el drag queen se puso como que no es por ser drag queen, o sea, me refiero. Y mire que se puso ahí con un Cristo, pero es que luego tienes que ver el baile. O sea, es una vergüenza, es una abominación totalmente. Eso es algo detestable, por lo menos para mi punto de vista. ¿Me quieres llamar anticuado? Te invito a que lo hagas. ¿Me quieres llamar...? Incluso, perdón que te corte, pastor, incluso sacaron, vamos a cambiar la cámara porque estoy aquí, tengo al pastor solo, ahora sí. Incluso estoy mirando porque sacaron también a una virgen también en su momento. Exacto. Hubo la crucifixión también han sacado, es decir, ha habido muchas veces que se han metido con... Y cada vez va más, no nos damos cuenta. Sí. Lo vimos ahora aquí en España, ya hablando de aquí en España, sabemos que nos escucha mucha gente de fuera y quizá no sabe lo que vamos a hablar. En las campanadas de este año, ¿verdad? Había una gran expectación, porque había un chico que ahora está de moda, David Broncano, que iba a presentar las campanadas, y fue con otra chica que se llama Lala Chus. Lala Chus, sí. Y ahí estaba, y claro, ellos, a mí personalmente me gusta, como humorista me gusta David Broncano, es un chico así que... ella sacó la estampa del Sagrado Corazón. Una estampa de un Sagrado Corazón, con la carita de una vaca. De la vaca del Grand Prix. Y mira que yo de estampita, yo renuncio a todo eso, de ese tipo de cosas, no las comparto, pero digo...
¿Qué necesidad? No, es que ya te están metiendo la burla en todo. Sí, en las navidades, en los carnavales, en todo. Entonces al final te das cuenta que todo este tipo de fiesta está apuntando a lo mismo. Y cada vez va más descarado. Es atacar a las creencias, a ridiculizar el mundo cristiano. Hay cosas que me hieren sensibilidad. Es decir, es como si, por ejemplo, después cualquier persona hace chistes homófobos o hace chistes de gordos o hace chistes, etcétera. Es decir, tienes razón en eso, pero yo no me voy tanto por herir sensibilidades. Porque al final, por ejemplo, pues a mí ese hombre que se puso ahí de drag queen como si fuera Jesucristo, ese no es mi Cristo. Primero que mi Cristo no está crucificado, mi Cristo está vivo. Él está vivo, Él no está clavado en una cruz. Entonces, cuando yo veo ese tipo de cosas, a mí no me hiere la sensibilidad porque yo sé en quién he creído, como dice la Biblia. A mí el problema y el gran peligro es la mente de todos los demás. Lo que se está propagando es la burla hacia las cosas del Señor, es el estigma por ser cristiano. Entonces ya cuando todo esto prolifera, cuando todo esto ya va en auge, cuando todo el mundo tiene que pensar así, porque si tú no piensas así, no eres libre y no eres, no sé, cuando todo el mundo, entonces ya yo como cristiano, ¿qué soy? Yo soy un ridículo, yo soy un retrógrada, yo soy un anticuado, yo soy un anti no sé cuánto, yo soy un homófobo, yo soy un no sé qué. No, señores, no. O sea, la misma libertad que pides tú es la misma libertad que pido yo. Por supuesto. Eso es así. Y lo mismo que yo no tengo derecho a arremeter contra ti, tú no tienes derecho a arremeter contra mí. Y lo mismo que tú tienes libertad para expresarte como bien quieras, yo también tengo la mía. Lo que pasa es que aquí no. Ahora tú pides una libertad que no me quieres dar a mí. Entonces, esto es injusto. Para mí el peligro no es herir sensibilidades, porque yo creo que ya nosotros a esta altura tendríamos que tener bien de aceite por aquí que nos respalde todo. Total. El tema está en que vamos normalizando algo que es una aberración totalmente. Estamos normalizando algo que es una burla a Dios. Y la Biblia dice, David, de Dios nadie se burla. Hoy es todo risas y fiesta, pero bueno. Pastor, ¿qué pasa con las personas que nunca han oído hablar de Jesús? ¿Y qué respondemos a eso? Pues no. David, no lo sé. He escuchado muchas teorías, muchas especulaciones. ¿Como cuáles, por ejemplo? Ilústrenos. Como que ninguna persona muere sin antes haber oído de Jesús, que Dios no es tan injusto para que una persona muera sin antes oír de Jesús. No, yo creo que hay gente que ha muerto sin oír de Jesús, totalmente. Hay gente que todavía no está, no sé si es la palabra correcta, civilizada. Pero quizás hoy en día, perdón que lo corte, pastor, hoy en día es muy complicado no escuchar hablar de Jesús, ¿no? Y tener esa inquietud de saber quién fue y demás, ¿no? Porque hay una tecnología que nos lo permite. Ahí está. Yo, por ejemplo, no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de ti. Tú, por ejemplo, compartes este vídeo y tienes miles de reproducciones en todo el mundo. O sea, que no es la gente de aquí de la ciudad de Morrojable. No. De todo el mundo. Y uno dice, oye, qué barbaridad que en todo el mundo me puedan escuchar lo que de aquí se está enseñando. Totalmente. ¿Verdad? Bueno, eso es gracias a Dios que tenemos esa tecnología. Hace años no. Entonces hace años dependíamos sobre todo del careo, del tú a tú, ¿verdad? De que una persona fuera y le presentase el evangelio a otra persona. Yo estoy prácticamente convencido, sin lugar a dudas, de que hay mucha gente que ha muerto sin haber escuchado de Jesús. ¿Qué pasa con ella? No lo sé. Sí es verdad que la Biblia dice que Dios es un Dios justo y va a hacer todo su juicio con justicia. Dios sabrá cómo tiene que tratar a esas personas que nunca quizá tuvieron la oportunidad de recibir o rechazar el mensaje. Ahora, mi pregunta no sería ¿qué pasa con esas personas que nunca han escuchado de Jesús? Mi pregunta creo que sería ¿qué pasa con aquellas personas que tenemos la oportunidad de hablar de Jesús y no lo hacemos? ¿Qué pasa con aquellos que Dios nos ha permitido el privilegio de predicar de Jesús y nos callamos? ¿Y qué pasa con ellos? Quien se avergüenza delante de Dios, quien se avergüenza de Dios delante de los hombres, Dios se avergonzará de ellos arriba en el cielo, dice la Biblia. Si tú tienes la oportunidad de hablarle a alguien de Dios y no lo hace, hay consecuencias, lógicamente. Dios nos ha puesto para ser atalayas de los demás. Y hay un versículo que ya podríamos aquí sacarlo a la luz, que es muy fuerte, que dice que Dios demandará la sangre de esa persona sobre ti, incluso. Si tú has tenido la oportunidad de predicarle a alguien y no lo has hecho, Dios te va a demandar esa vida. Dios va a decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que tú eres aquí la última Coca-Cola del desierto? ¿Que yo te di el privilegio de conocerme y que luego te di un llamado de ir y predicar y discipular a todo el mundo y tú te has callado, tú te has quedado con ese regalo? O sea, tú tienes la vacuna contra una enfermedad y te la has quedado para ti. Eso es injusto, perdona que te diga, pero eso es injusto. Si tú tienes algo que beneficia a los demás, chico, dalo a los demás. No te lo quedes, no lo absorbes. Entonces,
yo creo que Dios va a tomar consecuencias con esta gente. Amén. Bueno, vámonos con la última pregunta del programa, porque quiero leer algunos comentarios también del canal. Y es, pastor, ¿el diablo existe o es la maldad del hombre? El diablo existe y la maldad del hombre existe. Ambas cosas. Sí, ambas, lógicamente. Pero si nos vamos a lo literal, por supuesto que el diablo existe. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, el enemigo, como lo quieras llamar, que son todos esos títulos que la Biblia le da. Satanás existe. Ahora bien, Satanás no es ese personaje siniestro que Hollywood nos ha vendido, que es como un demonio con unos cuernos, ¿verdad? De rojo, con una cola, con un tridente. No, ese no es Satanás. De hecho, Satanás, que se llamaba primero Lucifer, portador de luz, fíjate qué bonito, portador de luz. Claro, ahora asociamos Lucifer al diablo, al demonio, al infierno. Pero si no se hubiera rebelado contra Dios, Lucifer se llamarían muchos de nuestros hijos, porque es un nombre bonito, portador de luz. Satanás, Lucifer, fue un ángel que Dios creó. Un ángel que dice la Biblia que era hermoso, pero hermoso, hermoso. Era tan hermoso que cuando él caminaba se escuchaba alabanza a Dios. Era hermoso. Era tan hermoso que dice la Biblia que aún en el cielo se halló orgullo en él. Pecó en el cielo. Tuvo la capacidad de pecar en el cielo. Como Dios y el pecado no pueden convivir, Dios tuvo que echar a Satanás. Dios tuvo que echar a este ángel del cielo y lo desterró, lo envió a la tierra. También se enseña que en esa caída él arrastró a 1/3 de los ángeles, ¿verdad? Que es lo que nosotros hoy conocemos como los demonios. Esos demonios, 1/3 de los ángeles que Dios había creado. Y Satanás es esa figura literal que es enemiga de Dios. Satanás está enemistada con Dios. ¿Qué sucede? Que contra Dios no puede. Lo intentó años después allí en el desierto cuando fue a tentar a Jesús. Lo intentó hasta 3 veces, pero no pudo hacer nada. Y como no puede contra Dios, se rebela contra todo lo que tiene que ver con Dios. La Biblia dice que tú, yo, el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, se enemista contra nosotros y nos quiere hacer caer para que abandonemos el camino de la fe. Pero Satanás, rotundamente, sí existe, por supuesto. Y cuidado, porque la Biblia dice... No, tenías la palabra ahí en la boca ya y te la corté, ¿no? No. Por decirte una cualidad de Satanás, dice la Biblia que Satanás se disfraza de ángel de luz. A veces nosotros, es que vuelvo y repito, tenemos la imagen que se nos ha inculcado, creado, que se nos ha creado ahí en la cabeza de un ser maligno, feo, con una verruga. No, Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás viene a nuestra vida como una tentación para nosotros, como algo agradable, como algo codiciable. Hay que tener mucho, pero que mucho cuidado con eso. Pregunta del canal. Gaby Castro, 9448. Es un deleite escucharlos. Una pregunta. ¿Babel es una ciudad, pastor? Era una ciudad, sí, era una ciudad o un país. Ahora mismo, pues mira, no sabría afirmarte país o ciudad, que de ahí después surge lo que nosotros conocemos como el Imperio Babilónico, exactamente. Que la torre que hablamos la semana pasada se llevó a cabo en Babel. La Torre de Babel, exactamente, era un lugar. Otra pregunta, pastor. Gabriela Rivera, 7528. Buenos días, qué alegría despertar con las enseñanzas del pastor Alberto. Una duda. Jesús murió y resucitó al 3er día. Mi duda es cuántas noches pasó en el Seol. 2 o 3 noches, ya que he escuchado que dicen que son 3 noches. ¿Cuántas fueron en realidad? Mil gracias por todo a los dos. Bendiciones. 3 noches, la Biblia habla de las 3 noches, la señal de Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre de aquel gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. Es la única señal que le fue dada a aquella generación, 3 noches. Ahora bien, para lo que como nosotros contabilizamos los días y las noches, no es la misma manera que lo hacen los judíos. Para nosotros ahora, bueno, tú lo dijiste al principio, no es ningún secreto, esta entrevista está grabada, la estamos grabando hoy jueves para que se emita la próxima semana, y son exactamente ahora mismo las 7:10 de la tarde. Para nosotros sigue formando esto el día, y ya es de noche, sí. Pero para nosotros sigue siendo el día de hoy jueves. Para los judíos, los hebreos, cuando ya el sol se empieza a poner, ya cambió el día. ¿Vale? Entonces ellos tienen una manera diferente de contar los días y las noches. También es verdad que, por ejemplo, para nosotros un día consta de 24 horas. Si para un hebreo sucede algo y ocupa
un día entero y 2 horas del otro día, ellos contabilizan eso como 2 días, aunque sea solo 2 horas. Bueno, es una manera diferente de contabilizar. Lo que te quiero decir es que la Biblia dice 3 días y 3 noches, pero quizás no es tan hermético como nosotros lo hacemos 24 horas y 24 horas. No, quizás no es tan hermético, pero fueron 3 noches cuando Jesús estuvo en el centro de la tierra. Sonia Mari Fernández, 4385. Felicitaciones al pastor Alberto por sus sabias respuestas. Dios lo continúa usando como instrumento para enseñar la palabra. Se nota que Alberto domina las escrituras como el pastor José Manuel Sierra. Dios lo bendiga. Amén. Lidia Ramírez, 504. Muy interesante, cada vez mejor el programa. Dios lo siga bendiciendo. Elizabeth Castro, 5335. Despertando con Jesús. Gracias a Dios por la bendición enorme de escuchar palabras de vida. Yo soy hija de pastor y disfruto y agradezco a Dios por escuchar a mis pastores. Qué bonito. Siempre habrá personas usadas por Satanás para hablar mal de nuestros pastores. Nuestros pastores son muy bendecidos por nuestro Dios, igual que a nosotros como hijos de Él. Amén. Y así hasta 93 comentarios hasta en el último programa. De verdad, como dice el pastor, de todo el mundo, de todos lados nos ven. Así que gracias por suscribirse cada día a ser más y darle a like y compartir. De verdad, pastor. Se nos va el tiempo. La semana que viene más. La próxima semana voy a venir un poco más enfadado para estar menos extendido. Sí. 53 minutazos. Hay gente que dice, y lo digo en serio, que se hace corto el espacio. Y hay veces que, y lo digo en serio, muchas veces a mí también se me hace corto el programa, pero es verdad, es cierto que tenemos más programas, más espacios y demás, y hay que seguir disfrutando de la radio. Estamos cómodos, y cuando uno está cómodo, el tiempo le pasa volando. ¿Te acuerdas cuando uno está enamorado, verdad? Esas 5 horas con tu amada, te parece, ay, pasó un segundo, pero cuando estás en el trabajo, esa hora que se parece que ha pasado una semana entera y se hace corto. Pero... Se hace corto, la verdad que sí. Pastor, gracias. Dios me lo bendiga. Gracias, muchas bendiciones. Gracias. Nosotros seguimos a las 11 ahora, ya en 5 minutos, el rebumbio con Carmelo Jesús Cárdenas, casi no lo digo. También la gente de la lucha, Santi Rodríguez y también José Brito. No te vayas que pasamos lista. Hasta ahora.